un intercambio a nivel alveolar y se toma el aire y ese aire va a ser expulsado a través de las diferentes partes del sistema respiratorio. Entonces nosotros aquí hablamos es de mecánica ventilatoria porque la respiración se hace a nivel de alveolos, a nivel de esto es histológico, bioquímico. Entonces tenemos que el sistema respiratorio tiene una porción de conducción, una porción respiratoria. La porción de conducción tiene dos partes, una parte externa, una parte interna. La parte externa está conformada por la nariz, por la cavidad nasal, por la nasofaringe, por la laringe, por la tráquea, la parte interna por pulmones, bronquios principales y bronquiolos. Tenemos la porción respiratoria, esto es más que todo un repaso de histología, en donde tenemos que bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos pulmonares. Tenemos un aparato de bombeo que va a estar dado por los sacos pleurales, la caja torácica y los músculos asociados, que nosotros vimos cuáles son esos músculos asociados, ¿verdad? El músculo diafragma, que ustedes deben saber cuál es la función principal de ese músculo diafragma, y por los alveolos pulmonares. Entonces tenemos los hollares. Los hollares van a tener forma dependiendo de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en estas especies, en el equino, en el carnívoro, en el rumiante, tiene forma de coma invertida. Tiene forma de coma invertida. Pero en el cerdo tiene forma redondeada. Coma invertida en estas especies y en el cerdo redondeado. Ustedes pueden encontrar en la literatura que en el caballo dice que cuando está en reposo es en forma de coma invertida, pero cuando él está en movimiento se hacen redondeados. Se puede manejar de las dos maneras. En movimiento redondeado y en reposo en forma de coma. Tenemos a nivel de los hollares vamos a encontrar las alas de la nariz. Aquí tenemos alas, todas las especies tienen alas de la nariz, pero la situación es la diferente. Tenemos, por ejemplo, en el equino las alas de la nariz están mediales, en el carnívoro son laterales, al igual que en el cerdo, y en los rumiantes son dorsales. Entonces, mediales, laterales y dorsales. Tenemos el surco alar, va a estar presente en carnívoros y en rumiantes, ese surco alar. Y tenemos el pliegue alar, va a estar presente en equinos, ese pliegue alar. Solamente está presente en equinos. Esto es un repaso. Tenemos un aparato cartilaginoso. Tenemos el cartílago lateral dorsal, lateral ventral, lateral dorsal de la nariz, lateral dorsal nasal y lateral ventral nasal. El dorsal es rudimentario en equinos y el ventral está ausente en equinos. Ya veremos por qué. Entonces tenemos que hay dos cartílagos accesorios, el accesorio lateral y el accesorio medial. El accesorio lateral en cerdo se extiende desde el hueso rostral, ¿no? Porque el cerdo tiene un huesito, tiene hueso rostral. En rumiante lo hace del cartílago lateral dorsal nasal, es decir, desde aquí. Y en perros desde el cartílago lateral ventral, es decir, desde aquí. En rumiante lo hace desde aquí, en perro lo hace desde aquí y en cerdo desde el plano rostral. Por supuesto, después está ausente en equinos, en el accesorio lateral. Y tenemos el accesorio medial, que es este señor. El caballo, fíjense que él no tenía el dorsal nasal, es rudimentario, el ventral pues está ausente, el lateral también está ausente. Y él va a tener este cartílago que tiene forma de mariposa, que es el cartílago alar. Este cartílago alar va a presentar una lámina y un cuerno. Entonces, la superficie, la parte lateral o la pared lateral de los hollares es libre en el caballo, por eso él puede ampliar, dilatar los hollares ampliamente, porque no tiene pared lateral, solamente dorsal, medial y ventral. Cartílago alar entonces en caballos presenta una lámina y un cuerno.
presentar una especie de saco, de fondo de saco, que va a estar en la pared dorsal del ollar y se va a extender hasta la escotadura nasoincisiva, como un fondito de saco que tiene ahí. Ya del pliegue alar hablamos que era ese pliegue alar. Ese divertículo de la nariz o falso ollar presente solo en equino. Luego yo siempre les señalo que, por ejemplo, cuando se va a introducir una sonda nasogástrica o nasoesofágica, a veces cuando no conocen de la existencia de ese divertículo o falso ollar, pasan la sonda hacia el divertículo y lesionan esa parte en el caballo, incluso a veces hasta lo hacen sangrar. ¿Por qué? Porque la pasan dorsal y lateralmente en el ollar. Tenemos la modificación de la piel entre a nivel de los ollares. Fíjense, hablamos de plano nasal en carnívoros, en ovinos, plano rostral en cerdos y plano nasolabial en rumiante grande. Lo que es la piel del labio superior se continúa con la piel entre los ollares, por eso se forma ese plano nasolabial. Aquí vamos a encontrar glándulas nasolabiales que se van a encargar de mantener húmeda esa zona. No sé si han visto los bovinos, ellos tienen húmedo esa parte de la nariz, su plano nasolabial. Okay. Entonces hacemos un corte sagital a la cavidad nasal y nos vamos a encontrar que ella va a presentar límites, va a presentar una división a través de una estructura que se llama septum nasal. Ese septum nasal va a presentar como característica una porción, va a estar formado por una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte ósea corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoide y se continúa rostralmente con la parte cartilaginosa. Va a separar entonces la cavidad nasal en dos cavidades nasales, una derecha y una izquierda. Tenemos en cavidad nasal, vamos a tener unas estructuras denominadas conchas nasales. Ellas son huesos, láminas óseas enrolladas, cubiertas de mucosa, y entre estas conchas nasales vamos a tener espacios llamados meatos, que ya veremos cuáles son. Y tenemos que la cavidad nasal, su salida se denomina coanas. El espacio que comunica cavidad nasal con nasofaringe se denomina coanas. Entonces, repasamos los límites de la cavidad nasal. Tenemos los límites laterales, van a estar dados por este huesito. ¿Cuál es? Incisivo. Maxilar, ¿verdad? Entonces, incisivo, maxilar lateralmente. Podemos encontrar parte del cigomático. Dorsalmente, ¿quiénes tenemos? Nasal y frontal, ¿verdad? Ventralmente tendríamos incisivo, palatino y maxilar. O sea, en orden sería incisivo, en orden de oral a voral, porque ya que estamos en cavidad bucal, incisivo, maxilar y palatino. Medialmente, pues está limitado por el septum nasal. Entonces aquí tenemos esas conchas nasales o cornetes, ¿no? También son denominados cornetes. Tenemos el cornete dorsal, el cornete medio y el cornete ventral. Cornete dorsal, medio, ventral. Estos cornetes están recubiertos de mucosa. Esta porción en el cornete dorsal y en el cornete ventral, mucosa respiratoria, pero el cornete medio y la porción caudal del cornete dorsal es mucosa olfatoria. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la lámina cribada del hueso etmoides que separa cavidad craneana de cavidad nasal, y a través de la lámina cribada del etmoides, si ustedes recuerdan, la lámina cribada tiene muchos agujeritos, por eso es cribada. Va a permitir el paso de los tractos olfatorios de cavidad nasal hacia encéfalo, hacia los bulbos olfatorios.
Por eso es que esta parte es la mucosa olfatoria. Luego tenemos los espacios entre ellos. Entonces esos espacios se denominan meatos, como ya les comuniqué. Tenemos entonces un meato nasal dorsal entre el hueso nasal y la concha nasal dorsal, un meato nasal medio entre la concha nasal dorsal y la concha nasal ventral, y un meato ventral entre la concha nasal ventral y el piso de la cavidad nasal. Entonces, meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral. Y entre, si aquí estuviese el septum nasal, entre estas estructuras, estos espacios y el septum nasal, meato nasal común. La mucosa que recubre los cornetes o las conchas nasales es lisa en todas las especies, menos en los carnívoros, que es rugosa o plegada. Es decir, hay más, ¿para qué? Para que haya mayor área de superficie. Entonces aquí es rugoso o plegado y en estas especies lisa. En relación a la concha nasal media o al cornete medio, vamos a tener el agujero nasomaxilar. Ese agujero nasomaxilar pues comunica seno maxilar con cavidad nasal. Tenemos el conducto incisivo. Recuerden que habíamos dicho que en el caballo ese conducto incisivo es ciego. Va a comunicar cavidad nasal con cavidad bucal, ese conducto incisivo. En equinos y en carnívoros, conducto incisivo, pero en rumiantes y en cerdos, escotadura incisiva. En relación al conducto incisivo, en cavidad nasal vamos a tener el órgano pómero nasal. ¿Para qué servirá ese órgano pómero nasal? Capta como los olores, ¿no? Para captar los olores de los alimentos. Cuando nosotros ingerimos alimentos, nosotros podemos determinar si esos olores o si ese alimento está en buen estado. Y en el caso de los animales, para captar las ferormonas del sexo opuesto. Tenemos el orificio nasolagrimal. Ese orificio nasolagrimal se encuentra en relación a la concha nasal ventral o el cornete ventral, y es la desembocadura, ese orificio nasolagrimal, la desembocadura del conducto lagrimal, porque el orificio lagrimal con el orificio nasolagrimal forman conducto lagrimal. Por eso cuando nosotros lloramos, moqueamos, por la comunicación que hay entre la lágrima, la glándula lagrimal y cavidad nasal. Tenemos los senos paranasales. Recordamos que son los senos paranasales. Ellos van a contribuir o a permitir el equilibrio, ¿verdad? Regulan la presión. Pero ¿qué son los senos paranasales? Huesos neumáticos. Son huesos neumáticos, ¿verdad? Ellos, ¿qué son huesos neumáticos? Son dos láminas de hueso compacto y entre ellos hay aire. Entonces tenemos, fíjense, seno frontal lo van a presentar todas las especies, el equino, el bovino, el carnívoro, el cerdo. Seno maxilar lo presentan también todas las especies. Tenemos el seno efenopalatino, lo presentan grandes especies. El cerdo presenta seno efenoidal, al igual que el felino. Canino no tiene seno efenoidal, lo tiene solo el felino. El equino va a presentar los senos conchales y el rumiante presenta senos lagrimal. Este en relación al hueso lagrimal, este en relación a las conchas nasales, en el caso del caballo. Del seno frontal, el que tiene importancia es en el bovino. O sea, en todos es importante, ¿no? Porque el seno frontal, ya hablamos de la función que realizan los senos, pero en rumiante es muy amplio, incluso se proyecta hasta la apófisis cornual. Entonces va a tener importancia quirúrgica al momento de realizar el descorne quirúrgico. En el caso de los caballos, el de importancia
clínica es el seno maxilar, que va a estar dividido en dos compartimientos, en un compartimento rostral y en un compartimento caudal por una lámina ósea. Es decir, en un seno maxilar rostral y un seno maxilar caudal. Importante en el caballo cuando se abordan los molares o las muelas, tanto los premolares como los molares. ¿Vamos bien hasta aquí? Que entonces tenemos la faringe. La faringe, recuerden, es un órgano muscular membranoso, tiene forma de embudo. Ella va a participar en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio. Ella va a estar dividida por el paladar blando en una parte dorsal y una parte ventral. Lo dorsal es nasofaringe, la ventral es orofaringe. Y en relación a la laringe tenemos la faringe, laringe. Entonces, en la faringe, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vemos las coanas que representan o son la salida de la cavidad nasal para comunicarse con nasofaringe, y vamos a tener las aberturas de las tubas auditivas que van a comunicar con oído medio. Por eso cuando se suben alturas, usted tiene que abrir la boca o masticar chicle para liberar esa presión que se genera. En el caso del caballo vamos a encontrar una dilatación que se llama divertículo de la trompa auditiva, o antes se conocía como bolsa gutural. Divertículo de la trompa auditiva o bolsa gutural no es más que una dilatación de las tubas auditivas. Ella va a estar dividida por el hueso estiloioides en dos compartimientos, en un compartimiento medial y en un compartimiento lateral. El compartimiento lateral tiene relación con la arteria carótida externa, el compartimiento medial tiene relación con la arteria carótida interna. Entonces fíjense la relación importante que presentan, porque carótida externa le da la irrigación a la cara, a todo lo que es la cabeza, tanto en la parte respiratoria como en la parte digestiva, es decir, cavidad nasal, cavidad bucal, tanto la parte superficial como profunda de estas estructuras, a nivel de ojo, y la carótida interna va a darle la irrigación a el encéfalo, a esta cavidad craneal. Ok, tenemos entonces la laringe. La laringe, ¿cómo se definiría? ¿A qué lo asocian? ¿A qué recuerdan ustedes? Está formada por cartílago, ¿qué más? Ajá, músculos. Es decir, es una estructura cartilaginosa o es un órgano cartilaginoso, muscular, membranoso. Pero, ¿cuál es la función de ella? Paso del aire y la fonación, es decir, en ella se produce la voz, el sonido, ¿no? Para comunicarnos. Entonces ya va a estar formada por cartílagos. Si vamos de craneal a caudal, tenemos el cartílago epiglótico, que tiene forma de hoja, es impar. Luego tenemos el cartílago tiroides, que tiene forma de escudo, es impar. Luego tenemos los cartílagos aritenoides, que ellos son pares, ellos van a estar conformados por un proceso corniculado y un proceso vocal. Proceso corniculado y proceso vocal. Y tenemos el cartílago cricoides, que tiene forma de anillo, es decir, este es completo. Tiene una parte ancha, es ancho, mejor dicho, dorsalmente, y estrecho ventralmente. De hecho, lo comparan con un anillo de graduación. Es impar, pero es completo. Ok, ahora tenemos, ¿no?, que, por ejemplo, en el caballo, en la base de la epiglotis va a estar el cartílago cuneiforme. En perros o en carnívoros se va a encontrar en el aritenoides, el cartílago cuneiforme. Entonces, ¿qué especies tienen cartílago cuneiforme? Equinos y carnívoros. Ellos presentan ese cartílago, pero está situado de manera distinta. En el caballo, en la base de la epiglotis, y en el carnívoro, en
el cartílago aritenoides. Tenemos los músculos. Ellos el nombre lo tienen de acuerdo a la extensión que tienen, es decir, de dónde se extiende. Tenemos, por ejemplo, el músculo tiroaritenoideo, quiere decir que va del cartílago tiroides al cartílago aritenoides. Él va a presentar dos partes, músculo vestibular y músculo vocal. El músculo vocal, las especies, por ejemplo, como el caballo y el carnívoro, que son los que emiten diferentes sonidos, ellos van a tener, recuerden, ellos son los que van a presentar pliegue vocal o cuerda vocal verdadera, pliegue vestibular o cuerda vocal falsa. ¿Cómo se forman ellas? El pliegue vocal o cuerda vocal verdadera se va a formar con el proceso vocal del aritenoides, el músculo vocal y el ligamento vocal. El pliegue vestibular se forma con el músculo vestibular y el pliegue vestibular. Entonces, las cuerdas vocales, la verdadera y la falsa, presentes entonces en equinos y carnívoros. Tenemos el músculo cricoaritenoideo lateral, quiere decir que va desde el cricoides al aritenoides. Tenemos aritenoideos transversos, van entre los aritenoides. Tenemos cricoaritenoideo dorsal desde el cricoides al aritenoides. Cricotiroideo desde el cricoides al cartílago tiroides. Entonces, fíjense, cada uno lleva el nombre de la extensión que está presentando. Tenemos acá, los cartílagos, las membranas y los ligamentos van a formar entonces el espacio conocido como cavidad laríngea. Esa cavidad laríngea va a tener partes, va a tener una entrada. La entrada, recuerden que yo siempre se las señalo, siempre hago insistencia en esto, porque la entrada de la laringe, se evalúa sobre todo en caballos. Cuando usted va a evaluar, por ejemplo, que sospecha de un caballo roncador, lo primero que se hace es evaluar, lo que se evalúa es la entrada de la laringe. Ya hoy en día hay tecnología muy sofisticada que simplemente le ponen el aparato al caballo y el caballo pues va corriendo y usted a través de lo va monitoreando durante el movimiento. Pero ¿qué es lo que va a monitorear? La entrada de la laringe. Entonces, usted tiene que saber qué es lo que está viendo, porque si no sabe qué es lo que está viendo, entonces ¿para qué la ve? ¿Para qué la monitorea si no sabe qué es lo que está allí, ¿no? Entonces tenemos, ¿verdad? Si tenemos una vista frontal de la laringe, vamos a tener los aritenoides dorsalmente, los procesos corniculados del aritenoide dorsalmente, los pliegues aritenoepiglóticos lateralmente y la epiglotis ventralmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caballo roncador? Que uno de los cartílagos comienza a bajarse, a descender, y es lo que va a obstruir el paso del aire. Entonces, para usted poder determinar eso, usted tiene que evaluar esa parte en el paciente. Pero si usted no sabe que el cartílago aritenoide es el que se baja, pues, que es par también, que esto que está viendo es el proceso corniculado. ¿Quién inerva ese cartílago? El proceso corniculado del aritenoide, el nervio laríngeo recurrente, que lo nombré el músculo. Es una de las estructuras que está ocupando el paquete vasculonervioso, ¿no? No sé si lo recuerdan. Él viene desde cavidad torácica porque él es una rama que se devuelve del nervio vago y va a inervar a los cartílagos aritenoides del proceso corniculado. Entonces, la entrada de la laringe está limitada dorsalmente por los cartílagos aritenoides, por su proceso corniculado, los pliegues aritenoepiglóticos lateralmente y la epiglotis ventralmente. ¿Okay? Abre la boca, baja la lengua y ahí usted va a ver esas estructuras. Entonces, eso le da a usted la ventaja de cuando usted va, por ejemplo,
si usted no para que usted pueda diferenciar entre la entrada del esófago y la entrada de la laringe. Porque si usted necesita pasar, por ejemplo, la sonda va a evaluar el esófago, va a pasar la endoscopia, entonces usted tiene que saber que eso que está viendo de esa manera es laringe, que el esófago no se ve así. Tenemos entonces tenemos la entrada a la laringe, ya describimos cómo está limitada, luego tenemos el vestíbulo de la laringe. En el vestíbulo vamos a encontrarnos entonces con el pliegue vestibular, que ya mencioné que estaba presente en equinos y en perros, y vamos a encontrarnos con un fondo de saco que es el ventrículo laringio en perro, cerdo y equino, o divertículo laringio lateral, también se lo pueden conseguir como divertículo laringio lateral o ventrículo laringio. Va a estar presente entonces en equinos, en perros y en cerdos, menos en rumiantes. Luego tenemos la glotis. ¿Qué es la glotis? Esos son términos que por usted estar en medicina, ya para usted eso debe ser cultura general. ¿Por qué? Porque cuando usted le diga, ¿no?, tiene un edema de glotis o le dio un edema de glotis y por un edema de glotis murió, usted tiene que saber de qué me está hablando. O sea, sí, perfecto, concha. ¿Qué es eso? La glotis, este es el pliegue vocal. Este es el pliegue vocal. La abertura de las cuerdas vocales. ¿Cómo? La abertura de las cuerdas vocales. No, es el espacio entre las cuerdas vocales o entre los pliegues vocales. Porque entre el pliegue vocal, porque recuerden que tenemos un pliegue vestibular. Entonces hay que diferenciar. Pliegue vocal, pliegue vestibular. La glotis es el espacio entre los pliegues vocales. Es decir, si hacemos un corte transversal, este es un pliegue vocal, este es otro, y este espacio que queda entre los pliegues vocales es la glotis. Así que pasa en un choque anafiláctico o en una reacción a algo que se coma el animal, a veces que lo pique un insecto. ¿Qué va a pasar? La cara primero se pone así como se pone la cara, comienza a inflamarse todo por dentro. Y una de las estructuras que se inflaman son los pliegues vocales. O sea, al inflamarse, ¿qué sucede? Cierran el paso del aire, ¿verdad? Entonces llega un punto en que se produce el paro respiratorio, sí. ¿Por qué? Porque se cierran de tal manera que no permiten que el aire pase. Entonces usted tiene que saber, cuando le digan o le nombren eso, es un edema de glotis, ¿qué es eso? Usted tiene que saber a qué nivel es, de qué se trata, cómo está formado, qué es lo que pasa allí. Claro, cuando ustedes vean inmunología, ustedes les van a enseñar pues, todo lo que acarrea todos esos pasos que generan para que ocurra ese edema de glotis. Ustedes no lo ven así, pero tenemos que el pliegue vocal se divide en cerdos y la última parte de la cavidad laringea es la infraglotis, la que va a comunicar ya, se va a continuar por tráquea. Ustedes no lo ven así, o no sé, lo toman, o tal vez no le den la importancia, o no tienen la experiencia tal vez, o no han estado en situaciones así. Pero, porque yo trato de darle todo ese tipo de detalles. Cuando usted sea profesional, cuando uno está recién graduado, por lo general uno trata de humillar. No todos lo hacen, pero sí hay médicos veterinarios, sobre todo los egresados, por ejemplo, de otras casas de estudios grandes, Zulia, la Central, la UPLA, no todos, pero sí pasa. Tratan como de humillar. Entonces sí, claro, usted tiene que tratar de demostrar conocimiento siempre. Siempre, porque lo hace. Siempre tratan como de hacerlo pasar pena. Y más cuando me dicen que son egresados, por ejemplo, de la Francisca Miranda, la Rómulo Gallego, ahorita esta, la Simón Rodríguez,
doblez, siempre tratan como de minimizar. Pero entonces, o sea, uno tiene que adquirir las herramientas para uno defenderse, para que eso no pase. Porque uno tiene que defenderse, no se puede dejar, o sea, para eso uno estudió, uno aquí no estuvo, o sea, son 5 años que uno tiene una carrera, para que venga otra persona querer minimizar todo, pero sí pasa y me he visto mucho, que trato de defenderlo, pero o sea, si la persona no se ayuda, es imposible no ayudar. ¿Cómo uno, si no se ayuda, cómo que no se ayuda? Que tiene que estudiar, tiene que prepararse para estar al mismo nivel. Entonces siempre métanse eso en la cabeza, tiene que prepararse para todo, usted tiene que ser guerrero, donde usted se para y usted se defienda, porque lo he visto bastante. Tienen la parte de fauna, eso es horrible. Los caballos, la parte de kilo también, es muy competitivo, y a veces son competencias insanas. Pero uno demostrando que uno sabe, viene como nadie puede. Tenemos la tráquea. La tráquea es un tubo que es rígido, pero a la vez es flexible. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a los movimientos del cuello. Es decir, si usted baja el cuello, tiene que adaptarse al movimiento de la flexión del cuello. Si mueve el cuello hacia los lados, si hace la extensión del cuello, entonces ella se adapta a los movimientos del cuello. La tráquea en su inicio se encuentra ventral al esófago. En el inicio está ventral al esófago. Cuando pasa a la tercera vértebra cervical, el esófago se coloca del lado izquierdo, lateral izquierdo. Cuando ella entra en cavidad torácica, ella se hace nuevamente ventral al esófago. Entonces, ventral en su inicio, lateral al esófago en la región cervical y ventral al esófago en la región torácica. Entonces, ella es, su estructura va a estar conformada por anillos traqueales. Esos anillos traqueales son incompletos dorsalmente, es decir, ellos son redondos pero no son completos, ¿no? Ese anillo se completa por el músculo traqueal, porque si no estuviera el músculo, el anillo estaría abierto y por ahí saldría el aire. Entonces se completa el anillo por el músculo traqueal. Tenemos el ligamento anular. El ligamento anular va a permitir mantener unidos a los anillos traqueales entre sí. El ligamento anular. Tenemos la membrana mucosa, la que está en la superficie interna del anillo, y tenemos la adventicia que se encuentra en la parte externa. Aquí tienen el número de anillos traqueales. Ustedes se diviertan allí estudiándoselos. Tenemos entonces, como vemos nosotros esos anillos traqueales en las 4 especies, fíjense, para el equino y para el carnívoro o para el canino, los anillos son circulares. Son circulares. En el rumiante es ovalado y sus extremos están proyectados dorsalmente y van a formar una cresta que se llama cresta traqueal, solo en rumiantes. Y en cerdo, ellos buscan ligeramente ovalados y los extremos buscan solaparse. Uno quiere solapar al otro. Y otro aspecto importante, la disposición del músculo traqueal en carnívoros. En el resto de las especies se extiende de este extremo interno del anillo a este extremo interno del anillo para cerrar el anillo traqueal, aquí es internamente, al igual que en el bovino, igual que en el equino, pero aquí lo hace externamente. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que el músculo protruya hacia la luz del anillo y produzca una de las tantas posibles causas de una tos persistente. Hay muchas cosas, pero una de las
es que el músculo traqueal protruya y produzca pues, un colapso traqueal del sistema. La tráquea se bifurca a nivel del quinto espacio intercostal. En esa bifurcación, en la bifurcación vamos a observar esta estructura, este reborde cartilaginoso que se denomina carina traqueal. Carina traqueal, en la bifurcación de la tráquea. A nivel del tercer espacio intercostal del lado derecho, en equinos y en bovinos y en cerdos, vamos a encontrar el bronquio traqueal. Ese bronquio traqueal está presente porque el lóbulo apical del pulmón derecho pues, es amplio, es desarrollado. Entonces va a ventilar el lóbulo craneal del pulmón derecho. Bronquio traqueal en bovinos y cerdos, a nivel del tercer espacio intercostal. Y a nivel del quinto espacio intercostal tenemos los bronquios principales derecho e izquierdo que van a ventilar a los pulmones. El bronquio principal izquierdo ventila los tres lóbulos del pulmón izquierdo, lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático. En el caso del pulmón derecho, el bronquio principal para bovinos y cerdos va a ventilar el lóbulo medio, el lóbulo diafragmático y el lóbulo accesorio. Para las otras especies va a ventilar lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático y lóbulo accesorio. Aquí tenemos, fíjense, en el caso del bovino, el bronquio traqueal va a ventilar al lóbulo apical del pulmón derecho que presenta dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. El bronquio principal derecho ventila lóbulo medio, lóbulo diafragmático y al lóbulo accesorio. En el caso del lado del pulmón izquierdo, el bronquio principal pues, va a ventilar el lóbulo medio, apical, medio y diafragmático. Ahora, recuerden que del bronquio principal se van a originar bronquios lobulares. Bronquio principal, bronquios lobulares. Bronquio principal, bronquios lobulares. En el cerdo, el lóbulo apical es desarrollado, pero no tiene porciones. En el caso del cerdo, el bronquio traqueal va a ventilar al lóbulo apical, pero también parte del lóbulo medio del pulmón derecho. El bronquio principal se va a ventilar lóbulo medio junto con parte del apical, lóbulo diafragmático y lóbulo accesorio. En el caso del lado izquierdo, el bronquio principal izquierdo va a originar bronquios lobulares para el lóbulo apical, para el lóbulo medio y para el lóbulo diafragmático del pulmón izquierdo. En el caso del carnívoro, fíjense, no hay bronquio traqueal, por lo tanto el bronquio principal derecho va a ventilar al lóbulo apical, lóbulo medio y lóbulo diafragmático y accesorio, porque del lado derecho tenemos el lóbulo accesorio. En el lado izquierdo, el bronquio principal va a emitir bronquios lobulares para el lóbulo apical, lóbulo medio y lóbulo diafragmático. En el caso del caballo ocurre de la misma manera, el bronquio principal para el lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático y lóbulo accesorio. Lóbulo apical, lóbulo medio y lóbulo diafragmático. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos ahora a los pulmones. Los pulmones son órganos que son suaves, esponjosos al tacto, son de color rosado pálido. Se van a encontrar situados en la cavidad torácica, es uno derecho y uno izquierdo. Tienen forma de cono en donde su base está orientada caudalmente y el vértice orientado cranealmente. Que vamos a estudiar en los pulmones, vamos a estudiar la base que está caudal, el vértice que está craneal. Tenemos una superficie costal en relación a las costillas, una superficie medial que está orientada hacia el plano medio, un borde dorsal hacia las vértebras torácicas, un borde ventral hacia el esternón, un borde basal hacia el
músculo diafragma y la raíz del pulmón o hilo pulmonar donde sale y entra el pulmón. Entonces tenemos, este es el pulmón izquierdo, fíjense que vamos a tener, este es el borde ventral, este es la escotadura cardíaca, lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático, borde basal del pulmón, estas son las impresiones costales y ese es el borde dorsal. Si nos vamos a la superficie medial, vamos a tener el hilo pulmonar, donde tenemos el bronquio principal, la arteria pulmonar izquierda, las venas pulmonares, vamos a tener la impresión del esófago, la vena sigos izquierda, la arteria aorta, el ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar representa la reflexión o el pasaje de la pleura parietal a la pleura visceral, ese ligamento pulmonar. Tenemos la impresión cardíaca, hay impresión diafragmática, en el lado derecho, en el pulmón derecho, tenemos igual lóbulo apical, lóbulo medio, lóbulo diafragmático, aquí no se muestra el accesorio. Vamos a tener esta, la fisura interlobular. Lo que no vimos en el lado izquierdo, esto, escotadura de la vena cava craneal. Solamente el derecho presenta escotadura de la vena cava craneal. En la superficie medial, por ejemplo, en los rumiantes y en los cerdos nos vamos a encontrar con el bronquio traqueal. El bronquio traqueal que no lo vimos en el pulmón izquierdo, pero solo de rumiantes y cerdos. Vamos a tener la impresión de la vena cava caudal, impresión de la vena cava craneal, que no la vimos en el pulmón izquierdo. La que es manifiesta, ¿no? Ya cuando si ustedes están realizando una necropsia, la que es manifiesta es de la impresión de la vena cava craneal. La impresión de la vena cava caudal es poco manifiesta. ¿Por qué? Porque si retiran el lóbulo accesorio del pulmón derecho, ¿cómo identifica el pulmón derecho? Por la impresión de la vena cava craneal. Tenemos entonces que las fisuras interlobulares van a estar presentes en todas las especies menos en el equino. El equino no tiene fisura, en los equinos hablamos de áreas lobulares, área lobular apical, área lobular media y área lobular diafragmática. Mientras que en el perro las fisuras son muy profundas, que incluso llegan al borde dorsal. Vemos un pulmón bien, con sus lóbulos bien definidos. Entonces aquí tenemos, este es el pulmón del caballo. Fíjense donde no está dividido, es prácticamente una sola estructura. Solamente nombran el lóbulo accesorio en el pulmón derecho. O sea, como lóbulo nada más el accesorio. Y vemos, si comparamos con el pulmón del carnívoro, fíjense la separación entre sus lóbulos. Bien definidos. Pasamos ahora a la pleura, el revestimiento seroso de la cavidad torácica. La pleura es, como les dije, una membrana serosa. ¿Por qué es serosa? ¿Qué quiere decir seroso? ¿Qué? Produce líquido, pero no es sinovial. O sea, el líquido va a recibir el nombre de donde esté. Por ejemplo, en la sinovia se llama sinovia porque es sinovial, es la membrana sinovial que lo produce. Aquí se llama el líquido pleural porque es la pleura la que lo produce. En el corazón, por ejemplo, en el pericardio, se llama líquido pericárdico porque es el pericardio seroso que lo produce. Tenemos entonces ese recubrimiento seroso va a estar dado por una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura visceral va a estar sobre el pulmón o sobre los pulmones y la pleura visceral parietal va a estar en relación a las costillas, será pleura parietal costal, en relación al diafragma, pleura diafragmática y en relación al mediastino, pleura mediastínica, parietal mediastínica. Fíjense entonces aquí
Fíjense, todo esto esta es la pleura parietal mediastínica, esta es la pleura parietal costal, esta es la pleura visceral. Ellas se cierran y este fondo de saco que queda aquí cranealmente se conoce como cúpula pleural. Entonces fíjense, son dos sacos pleurales. Y en el medio, entre la pleura parietal mediastínica de un lado y la parietal mediastínica de este lado, vamos a tener el mediastino, que es este espacio que está aquí, mediastino. Entonces tenemos un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino caudal. Hay estructuras en cada uno de los mediastinos. Usted va a buscar que hay en el mediastino craneal o anterior, que hay en el mediastino medio y que hay en el mediastino caudal. Entre la pleura parietal y la pleura visceral queda la cavidad pleural. Todo esto es cavidad pleural. Esta es la parietal y esta es la visceral. Y allí es donde vamos a encontrar el líquido pleural. En un corte transversal vemos, fíjense, esta es la fase endotorácica, que es el primer recubrimiento que tiene la cavidad torácica. Esta fase endotorácica viene de la fase profunda del cuello. Las estructuras que pasan del cuello hacia la cavidad torácica arrastran esa fase endotorácica, como por ejemplo la tráquea, el esófago. Luego tenemos la pleura, que está aquí. Esta es la pleura parietal, está señalada en verde, pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática, y esta es la pleura parietal mediastínica. Pleura visceral, esta es la cavidad pleural, ocupada por líquido pleural. Este es el mediastino, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino caudal. En el mediastino medio, la referencia que tomamos es el corazón. Entonces aquí tenemos pleura parietal diafragmática, pleura parietal pericárdica, pleura parietal mediastínica, cúpula pleural, seno costo mediastínico. Esto es el pasaje de la pleura costal a la mediastínica, que hace esa línea de reflexión como un espacio que se forma entre ese pasaje de la línea de la pleura parietal costal a la mediastínica. Igual aquí tenemos pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática. Aquí estaría la pleura visceral en relación al pulmón, pleura pericárdica, cúpula pleural, el seno costo diafragmático, costo mediastínico, perdón, y este que tenemos acá es el seno costo diafragmático costal o costo diafragmático. Es el pasaje de la pleura parietal costal a la diafragmática. Queda este espacio. Ese espacio, porque todo esto es seno frénico costal, tiene importancia clínica porque allí es donde entra el pulmón, el lóbulo diafragmático de los pulmones durante la respiración, durante la inspiración. Entonces, cuando usted oculta, usted tiene que sentir que el lóbulo entra y sale. Eso produce un sonido. Él debe entrar y salir, entrar y salir. Si usted no escucha eso es porque hay un problema respiratorio. Pero ya usted ocultando y sabiendo que usted ya puede orientar su lóbulo. Pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática, la pericárdica, el seno costo mediastínico, seno costo frénico costal, la visceral. Las diferencias: en equino y rumiante, las cúpulas pleurales, la derecha sobrepasa la primera costilla y la izquierda no sobrepasa la primera costilla. En el perro, tanto la derecha como la izquierda pasan la primera costilla. En el cerdo no sobrepasan la primera costilla. Las cúpulas pleurales no se pueden ocultar por el miembro torácico. Tenemos que la pleura parietal mediastínica en rumiante y en cerdo es completa, mientras que el equino y en perro es fenestrada. ¿Qué quiere decir que es fenestrada? Que tiene muchos agujeritos. Entonces, ¿qué importancia clínica tiene esto? Que en estas especies las neumonías pueden ser fatales. Son
una bronquitis, puede pasar rápidamente una neumonía y puede ser fatal para estos pacientes. En las otras especies, como es completa, esto permite que el proceso infeccioso del saco pleural, por ejemplo, del derecho, pase rápidamente al izquierdo y contamine el otro lado rápidamente. Mientras que en estas especies, como es completa, el proceso infeccioso tarda más en pasar de un lado al otro. Hoy vamos a ver la práctica completa, tanto de cardiovascular como de respiratorio. Aunque en la próxima clase tengo que dar cardiovascular 1, que no lo pude dar hoy porque es una cosa. Y no sé si puedo dar cardiovascular 2, y me voy a dar la práctica.